Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Muy buenos días. Ya son las 9 en punto de la mañana de este jueves 24 de octubre del año 2024, 24-10-24. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana de este nuevo día, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Guillermo Lozada en Johns Creek, Edgar Bravo en Madrid, Johnny Martínez en Araurima, Falcón, Jesús Aguiar en Arequipa, Perú, Chere Ramos, nuestra querida Chere en Caracas, Melesio Javier Vega, es un tachirense en Saarbrücken, Alemania, Nicanor Bolet está en República Dominicana, José Agudelo Amazon en Cajaseca, Estado Zulia, Ignacio Martínez en Weston, Natalí López en Fort Lauderdale, con una playa hermosa, qué envidia. Gloria Herrera en Bogotá, Gerardo Serrao en El Doral, Juan Bautista González en Caracas, David Madrid en Montreal, doña María Alicia Cifontes. ¿Cómo está usted? Ella está en Caracas. El ingeniero El Nava también está en Caracas, Miber Quesada. Un caluroso saludo desde Margarita. El amigo Juan Acuña, el camionero, está hoy en Byrdstown, Illinois, lejos. Victoria Ambrosino está en México, Ricardo Toro en Kazán, Rosmary Martínez en South Miami, Patricia Martínez en Bogotá, Saeda Bon en Kissimmee, Aura Castro en Panamá. Por aquí, Raymond Llanes en Miami, Mamama en Weston, Vladimir Ortega, Coloyo, nos saludan también desde Princeton. En Oregón está Johnny Gerardo. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Y te salió una novia. Prieto Verónica dice, voy a ver a mi novio César. Él todavía no lo sabe. Ah, caray. Te manda saludo también Quique González y Dolly desde Mérida, Yucatán. ¿Pero dónde está esa novia? No sé, pero por la foto se ve que es joven. Qué bueno, qué bueno. ¡Qué celos! Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días, feliz jueves para todos y muy felices por aquí de que El Mundo y María Corina hayan sido reconocidos de esta manera tan importante por el Parlamento Europeo. Sí, señores, es la gran noticia del día. Jesús Carreño, edición y montaje. En los controles, Carlos Prato. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 24 de agosto, es el día de San Antonio María Claret, San Martín de Vertus, San Evergicio de Togrens y San Procio de Constantinopla. Salen unos nombres en este santoral. En el calendario astrológico tuvimos a las 4:03 de la madrugada el cuarto menguante con la luna en Leo. El cuarto menguante es el cierre, ya la última etapa del ciclo lunar. Tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Y eso con la luna en Leo. La luna de Leo es una luna muy auspiciosa, porque es la luna en la que usted por fin reina, es la luna en la que usted
le reconocen todos sus méritos, todos sus esfuerzos, todo lo que usted ha procurado en la vida. Es la luna en la que usted le aplauden por fin. Así que tenemos cuarto menguante con la luna en Leo, Sol en Escorpio este jueves 24 de octubre del año 2024. Hoy es el día de Naciones Unidas porque el 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Carta de Naciones Unidas. No existe ninguna otra organización mundial con la legitimidad, el poder de convocatoria y el impacto normativo de Naciones Unidas. Ninguna otra organización mundial da esperanza a tanta gente para un mundo mejor y puede ofrecer el futuro que queremos. Hoy en día la urgencia de que todos los países se unan para cumplir la promesa de Naciones Unidas nunca ha sido mayor. Muchas críticas a la Organización de Naciones Unidas, es cierto, y muchas son merecidas, pero ¿y si no tuviésemos Naciones Unidas? ¿En qué condiciones estaríamos? Seguramente mucho peor. Es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Esta efeméride ha sido proclamado oficialmente por Naciones Unidas. Sin embargo, este organismo apoya la iniciativa de generar acciones para contrarrestar el cambio climático. Día Mundial contra la Poliomielitis. Cada año se realizan campañas que pretenden concienciar y ayudar a erradicar la polio en el mundo. Día Mundial de Información sobre el Desarrollo. El 24 de octubre del 45 entró en vigor la Carta de Naciones Unidas y entre los principios y propósitos de esa carta se encuentra la difusión de información como elemento necesario para la solución de los problemas mundiales. Es el Día Internacional de las Bibliotecas. La historia de este día comenzó entre las cenizas y la pérdida de cientos de miles de textos únicos. En 1992, la Biblioteca Nacional de Sarajevo quedó totalmente en ruinas debido al conflicto bélico en los Balcanes. En Venezuela hoy es el Día del Trabajador Gráfico, el Día de los Periodistas Fotógrafos. El programa para el día de hoy que hemos preparado para ti, lo vamos a iniciar. Aquí dice en Washington, debe ser que está de paso en Washington porque él está radicado en Houston. Me refiero al doctor Francisco Monaldi, PhD en Economía, profesor titular en el IES, allí en la Universidad de Rice, allí en Houston. Venezuela, PDVSA está exportando petróleo al mercado negro. La situación de PDVSA, ¿cuál es a la fecha de hoy? Y sobre todo, ¿qué significa que los últimos presidentes de PDVSA han terminado o perseguidos por Interpol, el caso de Rafael Ramírez, o en la cárcel? Caso del último, Pedro Telechea. Luego vamos a conversar con el consultor en comunicación política Julián Canarecki. Con él vamos a abordar el estatus a la fecha de hoy de la campaña electoral en Estados Unidos. Y con él vamos a tocar algo interesante. ¿De qué manera la brecha de género va a impactar en estas elecciones? Luego en Madrid vamos a conversar con Chema Gil, experto en seguridad, en temas de seguridad. Con él vamos a analizar esa noticia ciertamente preocupante. Se ha revelado que hay tropas norcoreanas peleando con los rusos en el frente contra Ucrania. Luego en Lima vamos a conversar con el analista Ariel Segal sobre la revelación reciente de Israel de la presencia de grupos radicales iraníes en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En París vamos a conversar con Andreina Flores sobre el caso de la señora, caramba, no tengo aquí el nombre de ella, la señora Pelicot, la que es el juicio que ha revolucionado a Gisèle Pelicot. Es el juicio que ha revolucionado a la opinión francesa, opinión pública francesa y europea en general. El caso de la señora que fue drogada por su marido y expuesta a la violación de más de 50 hombres. No todos a la vez, atención, pero todas las noches la drogaba y entraba un nuevo individuo. ¿Cómo pudiste hacerme eso?, le reclamó ella en este juicio que ha conmocionado a la opinión pública, como decía.
Y en Bogotá vamos a conversar con el analista Juan Falconer a propósito del dictamen del Senado colombiano cuando se mostraron las actas de la elección en Venezuela y la sentencia de María Corina Machado a raíz de esto. El gobierno de Colombia tiene que saber que el silencio ya no es una opción frente a lo que ocurre en Venezuela. Señor Petro, decídase. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si no hubiera mexicanos? Ese es el foro en el día de hoy. Hace 20 años, en el 2004, salió una película con mucho de ironía y de humor, Un día sin mexicanos se llamaba. Y la película se desarrollaba básicamente en California, donde los mexicanos, los inmigrantes, son fundamentales en toda la economía cotidiana. Pues sobrevenía el caos sin mexicanos. Esto es bueno recordarlo, por supuesto, es una anécdota de una película, pero la película ha cobrado una vigencia extraordinaria. El director ha vuelto a salir a dar charlas. Le han preguntado, por ejemplo, a propósito del discurso contemporáneo, ¿en qué parte de México queda Venezuela? Sí, como lo yo, ¿en qué parte de México queda Venezuela? Porque Venezuela es hoy por hoy la noticia en el tema migratorio. Pues, ¿qué harían, qué ocurriría en Estados Unidos sin los inmigrantes? Ese va a ser nuestro foro de hoy. Lo vamos a abordar con el analista mexicano Ricardo Smith en Washington y con el analista Hernán Molina, quien vive en Los Ángeles y tiene la experiencia de primera mano. Ese pues es nuestro programa para el día de hoy, 24 de octubre del año 2024. El 24 de octubre de 1788, en la ciudad de Maracaibo, nació Rafael Urdaneta, prócer de la independencia de Venezuela, apodado el más leal de todos los leales a Simón Bolívar. Ejerció de facto la presidencia de la Gran Colombia entre 1830 y el 31, asumiendo el poder en representación de Bolívar cuando vino la crisis que desintegró la Gran Colombia. Falleció en París a los 56 años, en 1845. El 24 de octubre de 1857 se fundó el primer equipo de fútbol de la historia, el Sheffield Football Club, por supuesto, en el Reino Unido. El 24 de octubre de 1870 murió el padre San Antonio María Claret. 24 de octubre de 1917 sucede la Revolución Rusa. Se forma el gobierno revolucionario bolchevique bajo el liderazgo de Lenin, tras los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista. Luego se proclama la Revolución Rusa. Tras la Revolución de Octubre se proclama la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, y después vendría la Unión de las Repúblicas Soviéticas, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 24 de octubre de 1929 ocurre el famoso Jueves Negro. La caída de la Bolsa de Nueva York es el comienzo de la Gran Depresión. Por cierto, en la Unión Soviética dijeron entonces que era el fin del capitalismo. Hasta el sol de hoy. 24 de octubre de 1931, el gánster Al Capone es condenado a 11 años de prisión y $50,000 de multa, pero no por los múltiples homicidios que cometió, sino por no pagar impuestos. El 24 de octubre de 1945 se funda la Organización de Naciones Unidas. 24 de octubre del año 47 nace Kevin Kline. Hoy está cumpliendo 77 años. Está de nuevo en pantalla en la serie Desprecio, una serie que protagoniza junto a Kate Blanchett y Robert Sacha Cohen, dirigida y escrita por Alfonso Cuarón. El 24 de octubre de 1953, 71 años atrás, se fundó en la esquina de Jesuitas en Caracas la Universidad Católica Andrés Bello.
El 24 de octubre de 1970 se elige como presidente de Chile al médico socialista Salvador Allende. Sería derrocado 3 años después. El 24 de octubre de 1972, a los 53 años, fallece el gran Jackie Robinson, el primer pelotero negro en grandes ligas, en las grandes ligas blancas, porque hasta Jackie Robinson existían las grandes ligas negras. Su número, el número 42, está retirado de todos los equipos de las grandes ligas en su honor. Y hablando de temas de la igualdad y de los derechos civiles y de las luchas contra el racismo, el 24 de octubre también, pero del 2005, falleció Rosa Parks, una modesta costurera en Alabama, en Montgomery, Alabama, que pasó a la historia porque se negó a cederle el asiento del autobús a una persona de raza blanca. Ella dijo que estaba sentada allí y que no le iban a mover. En el Congreso de Estados Unidos está su estatua, sentada precisamente en un autobús. Y el 24 de octubre del 2020 sorpresivamente apareció en España Leopoldo López, luego de haberse fugado de la Embajada de España en Caracas. El 24 de octubre de 1892 nació don Rafael Hernández Marín. Rafael Hernández es uno de los grandes compositores de toda la música popular de la América Latina. Autor prolífico, un gran compositor sobre todo de boleros y guarachas. Y ahí estamos escuchando uno de sus temas, Malditos Celos, con uno del que fuera uno de sus grandes intérpretes, Felipe Pirela. Ahora, Edmar Tenó. Becó falleció en el 2001 a los 74 años. Y el 24 de octubre de 1962 se graba en el Apollo de Nueva York un disco que después pasaría a la historia, Live at the Apollo, con James Brown. El editorial con César Miguel Rondón. Este 24 de octubre del 2024 hemos amanecido con una gran noticia. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han recibido el premio Sájarov que otorga el Parlamento Europeo a la libertad de pensamiento. El anuncio se ha hecho hoy por el presidente del Parlamento, la presidenta Roberta Metsola, y dijo: el premio Sájarov para libertad de pensamiento 2024 se le otorga a María Corina Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia por su lucha brava para restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. En su lucha por una justa, pacífica y libre transición de poder, ellos han mantenido de una manera sin cobardía alguna, mantenido en alto los valores de millones de venezolanos y los mismos valores que el Parlamento Europeo asume de manera muy especial: justicia, democracia y el Estado de Derecho. El Parlamento Europeo está del lado del pueblo de Venezuela, y con María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia se suman a su lucha por el futuro de la democracia en su país. El premio es para ellos. Bravo por María Corina Machado y por Edmundo González Urrutia, a quien han reconocido como presidente electo de los venezolanos. Paso a paso, se va llegando. 9:21, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 24 de octubre. Y a las 9:24 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este jueves 24 de octubre. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado son premios Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. El reconocimiento anunciado hoy en Estrasburgo
supone un espaldarazo a los opositores y otra muestra del rechazo al régimen de Maduro y a cómo se desarrollaron las elecciones del pasado mes de julio, rodeadas de irregularidades. La Eurocámara reconoce a la señora Machado, de 57 años, y al señor González, de 75, y destaca su lucha por restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. Las manifestaciones de agradecimiento no han tardado. Quiero agradecer al Parlamento Europeo por otorgarnos esta prestigiosa distinción, entre cuyos merecedores se encuentran figuras tan admirables como Nelson Mandela, Malala Yousafzai y Alexei Navalny, dijo Edmundo González. Quiero agradecer sobre todo a María Corina Machado, una persona excepcional que con todo su talento político, su entrega absoluta y su espíritu indomable, abrió el camino que transitamos actualmente, manteniendo viva la llama de la libertad en nuestro país. Por su parte, María Corina Machado dijo: este es un premio fundamental para esos hombres y mujeres que hoy están perseguidos, que han tenido que dejar su país, que están separados de su familia, que están escondidos. Es un reconocimiento al pueblo de Venezuela, indomable, indoblegable, y vamos a luchar por todos estos valores hasta el final. Mas, ¿qué representa este premio? ¿Cuál es su verdadera trascendencia? Vamos a hacer contacto con el periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos. Un abrazo enorme, César Miguel. Hoy estábamos esperando este anuncio, que ya desde hace semanas estaba en discusión, y el hecho de que se lo hayan dado a Venezuela, llena de alegría a mucha gente y es muy importante. ¿Qué significa este premio? ¿Por qué es tan importante? Este es un premio que se entrega desde el año 88 en el Parlamento Europeo y que significa, primero, la apuesta de Europa y sus valores, pero también el consenso de sus miembros para poder llegar a esta selección. Este año decíamos desde hacía semanas que estaba muy competido porque los tres finalistas eran bastante importantes. Y además a los tres, por fortuna, conozco su trayectoria. Uno de ellos era el profesor de Azerbaiyán, un profesor que se llama Gubat Ibadoglu. Su hija ha sido gran activista por la libertad de su padre, porque él había hecho una lucha anticorrupción en Azerbaiyán y lo apresaron antes de que hubiese un foro mundial que se llevó a cabo allá. Y las otras competidoras eran muy, muy difíciles. Eran Women Wage Peace y Women of the Sun, que son dos organizaciones, una de Palestina y una de Israel, de mujeres que trabajan en ambos lados y que están trabajando con construcción de paz desde hace tiempo. Esa parecía una apuesta de consenso, mientras que la candidatura de María Corina y Edmundo incluso fue presentada hasta separada. Uno de los movimientos europeos dijo, no, esto solamente hay que dárselo a Edmundo, y fueron los populares, el movimiento del Partido Popular, los que dijeron que había que dárselo a ambos, y de ahí entonces se abrió paso a esto. ¿Por qué es importante? Porque es una muestra, primero, de cómo desde Europa se apoya la lucha venezolana, segundo, por cómo han sido nombrados. Fíjate, oficialmente el documento del Parlamento Europeo dice: María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, y el presidente electo, Edmundo González Urrutia, que es como se acordó en el Parlamento Europeo llamarlo. Sí. Sabemos que el Parlamento es una figura distinta a los poderes ejecutivos de Europa, pero por supuesto que esto impulsa a que haya mucho más reconocimiento y apoyo. Muy bien. En el contexto que estamos viviendo, tenemos que no entró Venezuela a los BRICS, estando Maduro en Europa, y se logra este reconocimiento de Europa. ¿Qué significa eso? Sí, es como una suerte de alineación del bloque democrático del mundo con Venezuela, en este caso el Parlamento Europeo, con todos sus problemas internos. Es un bloque que se considera democrático y de amplio apoyo. Y por otro lado, pues los BRICS, que lo que tienen es una alianza entre países, pero no exactamente un sistema comercial homogéneo, como lo puede tener Europa. Ahora, ¿qué ocurre con el Parlamento Europeo? Que este premio está hecho para los disidentes. Anteriormente también se lo dieron a Venezuela en 2017, y en ese momento fue a los presos políticos y al Parlamento que existía en ese momento, pero también se lo han dado en términos generales al pueblo ucraniano,
ucraniano en el año 2022 por resistir a la guerra, o a la oposición de Bielorrusia, que como nosotros están también luchando por un cambio, fueron a elecciones y fueron robadas en su momento, y bueno, allí siguen también. Entonces es como una alianza global de disidentes, y eso también pues dice dónde está Venezuela en la agenda internacional. Luis Carlos, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo gigante, César Miguel. Luis Carlos Díaz. Venezuela no entró a los BRICS. El BRICS incorporó oficialmente a 13 nuevas naciones a la alianza como países socios, no miembros de pleno derecho. Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Pero no entró Venezuela. A Maduro no solo le negaron el ingreso al organismo, sino que tampoco pudo entrar al salón donde se celebraba la ceremonia. El caos y la confusión se apoderaron de su equipo, quedó fuera y sin anestesia, escribió Antonio de la Cruz. El golpe más duro vino de donde menos lo esperaba, Brasil, quien contó con el apoyo del resto de los países miembros. Lula da Silva, quien bloqueó su ingreso, fue el que lideró el rechazo. Un movimiento inesperado de Lula que dejó a Maduro en shock y derrotado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el 23 de octubre un jurado federal del Distrito Sur de Florida acusó a Raúl Belisario Gorrín, dueño del canal de televisión venezolano Globovisión, por su vinculación en un plan de $1.200 millones para blanquear fondos obtenidos de PDVSA. Según las autoridades de Estados Unidos, sería a cambio de cientos de millones en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos. Según documentos judiciales, entre 2014 y 2018, Raúl Gorrín Belisario, de 56 años, conspiró con otros para blanquear el producto de un esquema de soborno ilegal, utilizando el sistema financiero estadounidense, así como diversas cuentas bancarias ubicadas en el extranjero, según el comunicado del Departamento de Justicia. Kamala Harris respondió, sí, lo creo, cuando se le preguntó durante un foro abierto de CNN ayer si cree que Donald Trump es un fascista, al tiempo que profundizaba en los peligros de un segundo mandato de Trump. Harris respondió preguntas de votantes indecisos de Pensilvania sobre una variedad de temas, incluida la inmigración, el acceso al aborto y Medio Oriente, al tiempo que prometió trabajar con los republicanos. También trató de distanciarse del presidente Joe Biden y prometió una nueva generación de liderazgo. Por su parte, en un mitin en Georgia, Donald Trump, allí el expresentador de Fox, Tucker Carlson, animó a la multitud con una metáfora oscura, atacando a Kamala Harris y declarando que papá, Daddy, regresaba a casa para impartir disciplina. Daddy está enojado. Y cuando llega papá a casa, ¿sabes lo que dice? Ha sido una niña mala. Ha sido una niña mala y ahora te están dando una paliza vigorosa. Y no me va a doler más de lo que te duele a ti, dijo Tucker. No lo hará, no voy a mentir, te va a doler mucho más de lo que me duele a mí. Esta frase marcó el tono del mitin de Trump en el estado clave de Georgia, a menos de 2 semanas de las elecciones. El candidato presidencial republicano se presenta como protector paternalista del país, Daddy, al tiempo que amenaza con castigar a sus críticos y enemigos. Trump visitará hoy 2 estados clave. Estará en Arizona y en la noche irá a Las Vegas. Harris estará en Atlanta, donde aparecerá por primera vez en un meeting con Barack Obama. Allí también aparecerán Bruce Springsteen, Tyler Perry y Mixmaster David. El Distrito de Columbia, Washington, está reforzando la seguridad desde el día de las elecciones hasta el día de la toma de posesión para evitar que se repita un motín como el del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Los residentes pueden sentir más estrés y perturbaciones mientras la ciudad se prepara para posibles disturbios. Y el IRS, el instituto que
cobra los impuestos, anunció nuevos tramos de impuestos federales sobre la renta para el 2025. En su anuncio, la agencia aumentó los umbrales de ingresos para cada tramo que se aplica al año fiscal 2025 para las declaraciones presentadas en el 2026. La tasa máxima del 37% se aplica a las personas con ingresos imponibles superiores a $626,350 anuales y a las parejas casadas que presentan la declaración de impuestos en conjunto que ganan $751,600 o más para el año 2025. Y a las 9:35 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos a conversar con el doctor Francisco Monaldi, profesor titular en el IESA y en la Universidad de Rice en Houston. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Encantado, César. Veo que estás por Washington en el día de hoy. Así es, me encuentras en un hotel. ¿Cómo está el ambiente en Washington a propósito de la seguridad que acabo de leer? Bueno, aquí todo el mundo está súper nervioso por el tema electoral, sin duda. Es el tema del día, ¿no? De la posibilidad de que haya otra vez una crisis en postelectoral. Ya lo veo. Pero vamos a hablar de PDVSA. Con el humor y la ironía que les caracteriza, los amigos de El Chigüire Bipolar publicaron la foto de un individuo, algo como un malandro, no sé, le pusieron un nombre, y el malandro decía, me ofrecieron el puesto de presidente de PDVSA, pero no lo voy a aceptar, es muy peligroso. Claro, la alusión es a que Ramírez está con una boleta de Interpol, los otros expresidentes desde Ramírez para acá, o fallecieron en la cárcel o están presos. El último es el señor Telechea. ¿Qué nos dice esto de PDVSA? Te lo pregunto a ti, no para que entres en la circunstancia anecdótica de por qué los ponen presos a unos y a otros, sino como experto en tema petrolero. ¿Qué significa que todos tus presidentes terminan en la cárcel? Sí, bueno, como te imaginarás, es un desastre, ¿no? La conducción de una empresa como PDVSA requiere un gerente de primer nivel, requiere estabilidad, requiere visión de largo plazo, y eso lo ha carecido Venezuela desde hace mucho. Obviamente no es solo ese el problema, es la politización de la empresa, es la corrupción, que es absolutamente endémica desde hace mucho en la empresa, y que, hay que decir, se ha acentuado aún más con todo este tema del mercado negro, que ha creado oportunidades por todos lados para la corrupción. Esta era una empresa que antes, al menos, tú tenías que, para comprarle petróleo a PDVSA, tener una trayectoria en el sector, tenías que tener una aval de un banco importante, etcétera. Hoy en día, como sabes, esto es toda una cosa totalmente llena de mercado negro, temas oscuros, empresas fantasmas, barcos fantasmas. Entonces, todo esto se presta para que en el grupo de poder haya toda clase de pleitos por la corrupción. Los pleitos son por eso, entonces, porque son cantidades inmensas de dineros que no se sabe dónde están entre ellos mismos. Es como un pleito interno en la cueva de Alibaba. Yo creo que por ahí va la cosa, porque si tú ves la naturaleza de la denuncia que hubo con el caso, por ejemplo, de la ISAMI, sí, ahí ves que había toneladas de intermediarios involucrados, de diversos grupos conectados con diversos personas de la coalición del gobierno, y evidentemente cómo se reparte eso es una fuente de grandes fricciones entre diversos actores, además que unos suben y otros bajan en su influencia y poder en el gobierno. Entonces, eso es una de las grandes tragedias, que la empresa estatal se ha transformado en un botín. Ahora, la producción de PDVSA ha decaído como empresa petrolera, ¿verdad? Asumiendo que tuviese una gerencia honesta pero ineficiente. Pero resulta que la gerencia no solo es ineficiente, sino que es deshonesta. Entonces son dos problemas en uno. ¿Es así?
Así es, porque efectivamente en este momento no hay los recursos humanos, no hay la capacidad gerencial ni técnica en la empresa para manejar la producción. Y bueno, y por eso es que si tú ves lo que ha ocurrido con la industria petrolera venezolana, es fundamentalmente una destrucción de la empresa estatal. De hecho, lo que medio sobrevive tiene que ver con el sector privado, ¿no? Ajá. Como por ejemplo Chevron, que produce 1 de cada 4 barriles. PDVSA tiene los campos que deberían producir más y resulta que es la que está más deteriorada. O sea que sí, es una combinación de las dos cosas. A veces la incompetencia puede llegar a ser tan grave como la corrupción, pero en este caso el nivel de corrupción es tal que básicamente impide que se pueda desarrollar la actividad. La pregunta anterior te la hacía, Francisco, porque desde hace ya varios años, cuando se habla del futuro de PDVSA, una vez que se salga de la dictadura, una vez que se pueda volver a un régimen democrático y tratar las cosas como es debido, se han hecho cálculos, estimaciones de cuánto hay que invertir en PDVSA para recuperar esto, para recuperar lo otro, para volver a una industria petrolera medianamente eficiente. Pero siempre partiendo de la base de que teníamos una empresa que estaba mal gerenciada y estaba en decadencia, estaba destruida. Pero es que está destruida en su orden institucional también. Entonces, ¿de qué manera cualquier estimado de recuperación se ve afectado por este otro elemento, el amponil? Sí, mira, eso es absolutamente esencial entender lo que tú acabas de decir, porque la recuperación de la industria petrolera pasa por abrir el sector a la inversión privada de manera muy significativa y crear un órgano regulador de primera categoría que no requiere tanta ni gente ni capacidad, o sea, sí requiere capacidad técnica, pero concentrada en unas pocas personas. Porque fíjate, la empresa tiene una deuda gigantesca, el Estado venezolano una deuda todavía mayor. La empresa está investigada en muchos países del mundo por temas de corrupción. Solo para darte una idea, cuando Petrobras tuvo un escándalo de corrupción, eso por años dificultó las operaciones de la empresa por temas judiciales alrededor del mundo. Entonces, todo esto nos llevan a la obvia conclusión de que PDVSA va a tener que tener un rol mucho menor. Se puede, digamos, reconstruir la empresa, pero claramente no puede ser el actor central en la recuperación del sector, sino que lo tiene que ser el sector privado. Adiós, PDVSA. Bueno, no sé si adiós, pero ciertamente no es la PDVSA que nosotros conocimos, no la vamos a volver a conocer. Y encima, agrégale que estamos empezando una transición energética muy importante, claro, que va a ser un reto tremendo para las empresas estatales. Hay pocas empresas estatales en el mundo que sean eficientes. PDVSA era una de ellas, ahora está a la cola, es una de las peores empresas estatales del mundo y no, digamos, tenemos la ventana de oportunidad para tratar de reconstruir una empresa de ese calibre en Venezuela. Una última pregunta, Francisco, de los muchos daños que le ha hecho esta revolución bolivariana al país, ¿cómo calificarías el daño que ha representado en la industria petrolera en general y en PDVSA en particular? Yo creo que es uno de los daños más, obviamente todo el daño institucional a la democracia es colosal, pero considerando que esta era la industria principal del país, que bueno, sigue siendo porque no han sido capaces de desarrollar más nada, pero que esta es digamos la sangre de la economía venezolana, haber destruido de esta forma esta empresa a este nivel de politización y corrupción es un legado catastrófico para el país. Es tan catastrófico, César Miguel, que es difícil de explicar. Cuando yo voy por el mundo y me preguntan en Arabia Saudita, en Kuwait, la gente no puede entender cómo puede haber pasado una cosa de esta magnitud cuando Venezuela debería producir 4 millones de barriles. ¿Cómo es posible que produzca 800, 900 mil? Dios. Francisco, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto como siempre. Francisco Monaldi es doctor en economía, es profesor titular en el IESA de Caracas y en la Universidad de Rice de Houston. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Pues
hoy estamos a 24, jueves 24. Se acorta la distancia para ese día crucial que es el 5 de noviembre, martes 5 de noviembre. Las encuestas siguen hablando del empate técnico y esto preocupa evidentemente a los diversos comandos de campaña. En ese contexto, la brecha de género, ¿de qué manera puede ser determinante en este proceso electoral? ¿De qué manera el hecho de que haya una mujer candidato puede ser puede influir? El tema del aborto, ¿de qué manera puede influir? Y más allá de esto, ¿cómo se comportarán los electores frente a los otros inconvenientes? Vamos a consultar de nuevo con Julián Canarek, consultor en comunicación política, CEO de Ciudadana. Julián, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos de nuevo. Buenos días, es un gusto. ¿Cómo va la campaña electoral según tus análisis a la fecha de hoy? Bueno, la campaña electoral sigue en un territorio incierto. Vemos novedades, tendencias que cambian día a día. A la delantera de Harris teniendo buenas noticias la última vez que hablamos, hace solo 10 días. Ahora en las elecciones, en los últimos sondeos nacionales, como uno que se publica hoy del Wall Street Journal, Trump saca una diferencia de 3 puntos a nivel nacional. Pero la batalla está en los estados claves, que es los que van a terminar de definir. Y si me apuras un poco más, creo que la batalla va a terminar decantándose en quién gane en Pensilvania. Es prácticamente allí donde estará concentrada toda la batería electoral que defina la votación, porque es el estado que más electores va a terminar adjudicando de los 7 estados que son los más determinantes. De manera tal de que toda la elección de los millones y millones lo van a terminar decidiendo unos pocos. ¿Y cómo se van a inclinar esos pocos? Si hablamos puntualmente, por ejemplo, del caso del estado de Pensilvania. Bueno, esto que tú traías con antelación, que es las brechas de los distintos grupos poblacionales que pueden decantar hacia un lado o hacia el otro de la elección, es algo que en las elecciones modernas se estudia muchísimo, y en las elecciones donde el voto no es obligatorio, como es el caso de Estados Unidos, tiene mucho que ver con la movilización. Ya de por sí los estados claves son estados que poblacionalmente tienen un pequeño sesgo de género. Hay un poco más de mujeres que de hombres, incluso en Pensilvania, y además las mujeres suelen ir a votar más que lo que van a votar los hombres. Eso también se corresponde con una tendencia mundial, que es que las mujeres votan mucho más a la centroizquierda o a la izquierda que a la derecha, y los hombres jóvenes tienden a votar a las derechas alternativas o a la ultraderecha, como lo que representa hoy en día Trump. Esta polarización, que hoy es además de género y etaria, va a tener su respuesta en función de quien logre, y esto ya lo hemos hablado, activar su base votante. Es quiénes van a ir a votar o quiénes ya están yendo a votar, porque cerca de 20 millones de estadounidenses ya han votado anticipadamente o están votando vía correo. Entonces, si los demócratas logran activar esa base votante de mujeres, que más allá de si una candidata es mujer, lo que hacen es votar en contra de Trump por temáticas como la que tú decías, del bloqueo al aborto, tienen una buena noticia, que es que serán muchísimo más competitivos, no solo en los estados claves como en Pensilvania, sino a nivel nacional. A ver, ¿qué ha hecho que la señora Harris perdiera el momentum que había logrado? En realidad no sé si hay algo que hayan hecho mal, sino que las campañas están compuestas de micromomentos que son difíciles de sostener. Los seres humanos estamos expuestos a algo así como 7.000 estímulos comunicacionales por día, por lo cual una campaña tiene que generar una atención todos los días de noticias, de impulsos, de novedades o de golpes hacia el adversario. Es muy difícil mantener desde hace ya más de un mes, que fue su proclamación, la atención de la atención todo el tiempo. Entonces,
No sé si hicieron algo mal, sino que es muy difícil de sostener en el tiempo, salvo que sea a base de provocaciones constantes. Eso es algo que Trump sabe hacer muy bien, que es todos los días subir la apuesta de la provocación que está dispuesto a hacer. Pero ni siquiera así, porque la gente se fue acostumbrando. Una cosa es cuando esta era una novedad, en 2016, y otra cosa es 8 años después, que ya el sistema y los electores están acostumbrados a la provocación constante, que eso sea efectivo a la hora de atraer la atención. Entonces, no sé si hicieron algo mal, si perdieron el momentum porque hicieron algo mal, o si sabían que en este mundo de hiperestimulación comunicacional era muy difícil estar todo el tiempo en la cabeza de la gente. Restan a la fecha de hoy 12 días, Julián. ¿Qué puede pasar? Porque pareciera que se nos fue el mes de octubre sin la sorpresa de octubre, ¿no? Bueno, el tema es que creo que vamos a llegar a noviembre sin sorpresas, y la sorpresa va a ser la gran paridad. La sorpresa es que a 10 días no podemos saber quién va a ganar, porque en todos los estados claves la carrera es muy cerrada, verdaderamente muy cerrada, y cada vez que creemos que hay una tendencia que se consolida es cuestionada por una campaña, por una encuesta posterior. Entonces, va a ser una carrera muy cerrada, quizá más cerrada que la del 2020, y la sorpresa va a ser que quizá el 6 de noviembre, hasta altas horas del día posterior, estemos esperando el recuento de votos en Pensilvania para saber si la diferencia para uno o para otro es lo suficientemente grande como para proclamarlo presidente o presidente. Julián, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Por favor, es un gusto. Julián Canarek, consultor en comunicación política. 9:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, según The Washington Post, un ex alguacil adjunto del condado de Palm Beach, que huyó a Moscú y se convirtió en uno de los propagandistas más prolíficos del Kremlin, está trabajando directamente con la inteligencia militar para difundir deepfakes y hacer circular desinformación dirigida a la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris. Esto según documentos rusos obtenidos por un servicio de inteligencia europeo y revisados por el periódico. Los documentos muestran que John Mark Dougan, quien también sirvió en los Marines de los Estados Unidos y ha afirmado durante mucho tiempo que trabaja independientemente del gobierno ruso, recibió financiación de un oficial del GRU, que es el Servicio de Inteligencia Militar de Rusia. Algunos de los pagos que se realizaron después de que los sitios de noticias falsas que creó comenzaron a tener dificultades para acceder a los sistemas de inteligencia artificial occidental, y necesitaba también un generador, pues descubrieron que finalmente todo esto estaba ocurriendo y que este señor contaba con el apoyo de la inteligencia rusa. Caray. Gracias, Flor Alicia. Hablando de rusos, he leído en The New York Times, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo ayer que el gobierno tiene evidencia de que Corea del Norte ha enviado fuerzas militares a Rusia, pero dijo que el propósito de su despliegue aún no está claro. Sin embargo, que esté Corea del Norte, Kim Jong-un involucrado, aliado de Rusia en el conflicto ucraniano, no deja de tener su gravedad. Vamos a Madrid. Allí está Chema Gil, experto precisamente en temas de seguridad. Chema, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Un placer, César. Encantado. ¿Cómo hemos de interpretar esta supuesta presencia de tropas norcoreanas aliándose con las rusas? Bueno, en estos momentos lo que sí podemos afirmar es que hay análisis de inteligencia y vinculados a esos análisis, tres países que han confirmado este desplazamiento de tropas norcoreanas para trabajar en el ejército ruso. Tanto por parte de la inteligencia japonesa, hoy mismo se da una cifra de 2.000 personas, 2.000 soldados. Corea del Sur decía que estaban movilizándose por encima de los 10.000 y tenemos una confirmación, yo creo que bastante fehaciente,
de 1.500 ya en un campo de entrenamiento ruso. Esto implica que tenemos un actor muy distópico y disruptivo, como es Corea del Norte. Corea del Norte es un país ermitaño, es una distopía. Y lo que por lo que vamos sabiendo, en los primeros 1.500 soldados que fueron suministrados para luchar con el ejército ruso, ya se habrían producido deserciones. Hay que tener en cuenta que estos coreanos jóvenes van a un entorno absolutamente desconocido. Ellos no conocen el combate. Es un país que sus fuerzas no han combatido. Ellos son muy jóvenes y por lo tanto no tienen esa experiencia. Pero además se incorporan, por más que sea el ejército ruso, se incorporan a un umbral de libertades y de acceso a redes sociales y demás, que yo creo que es absolutamente desconcertante para ellos y al mismo tiempo muy sugerente. Por lo tanto, se están produciendo deserciones, ya lo sabemos, y también sabemos que la inteligencia de Corea del Sur está ya en Ucrania operando precisamente para participar en los interrogatorios y demás que puedan producirse en relación con este hecho. Por lo tanto, tendríamos 4 actores ya en el escenario, en el teatro de operaciones. Chema, pero ¿qué sentido tiene enviar estas tropas? Lo has dicho, no conocen combate. La mayor amenaza norcoreana suele ser su pretensión nuclear, su potencial misilístico. Más allá de la provocación a Occidente, a Estados Unidos, a Europa, ¿qué sentido tiene un par de millar de soldados norcoreanos en ese frente ucraniano? Ciertamente, la lógica de Kim Jong-un, yo creo que ninguno podemos meternos, ¿no?, en su cabeza. Es que estamos hablando estamos hablando de una rareza internacional. No hay nada en el mundo que se le pueda parecer a esto, ¿no? Pero yo sí creo que lo que hay es un favorecimiento, es la materialización de lo que firmaron en el mes de junio los dos países, el apoyo mutuo militar. Yo creo que Kim Jong-un lo que espera es alguna transferencia de tecnología en relación con su programa nuclear y a cambio pues ha ofrecido carne para la trituradora, porque estos soldados en el momento que estén en el frente, sinceramente no podemos esperar mucho, más que nada porque no hay una doctrina de guerra verdaderamente asentada respecto de experiencias de esta gente enfrentándose en un conflicto como el de Rusia y Ucrania. Lo de las deserciones, en fin, están comprobadas más que nada porque se ha hecho público por parte de Ucrania que ya hay gente que se ha marchado de ese frente ruso. Sí. Chema, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Pues nada, César, solamente una reflexión. Vale. En Corea del Norte, la gente come gracias al Programa de Alimentos de Naciones Unidas, mientras su país se entretiene en crear una supuesta potencialidad nuclear. Por lo tanto, reflexionemos cuáles son esos regímenes y quiénes los apoyan. Así es. Muy, muy pertinente esa observación. Gracias, Chema. Un abrazo muy grande. Chema Gil es periodista, escritor y es experto precisamente en temas de seguridad. Nos habló desde Madrid. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Tomando el título de la vieja película Un día sin mexicanos, ¿qué pasaría en Estados Unidos sin los inmigrantes latinoamericanos, por ejemplo? 1 FM. Son las 10:04. Toma nota de este teléfono, 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. María Trina es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios en los Estados Unidos. Está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico, de manera que te va a atender independientemente del sitio del país donde te encuentres, sea Hawái, sea Alaska, sea Miami, sea New Jersey, sea Texas.
Y si estás en Venezuela, llama al 0212-771-3040. 0212-771-3040. Si estás en Caracas, obvia los primeros 4 números, 771-3040. Esa llamada va a repicar sin costo adicional en la oficina de María Trina, aquí en Miami. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. El caos y el desconcierto son totales. Son las 6 de la mañana del 14 de mayo de 2004 y las líneas de emergencia de California están sobrecargadas de denuncias. Todos los latinos del estado han desaparecido de forma repentina y sin dejar rastro. Ese es el detonante de la película Un día sin mexicanos, una comedia que cobra nueva vida 20 años después de su estreno. Su tema, la migración latina, en el caso californiano fundamentalmente mexicana, está en el centro de la campaña presidencial actual. De hecho, los creadores de la película, Sergio Arau y Yareli Arizmendi, han estado de gira con la película haciendo cineforos y les han llamado profetas porque vieron venir algo que está allí. En algún lugar, hasta en una de las conferencias, les preguntaron ¿en qué lugar de México está Venezuela? Porque se insiste mucho pues en el tema de la migración venezolana. ¿Qué sería, para tomar el pie que nos deja la película, Un día sin mexicanos en California? ¿Qué sería, ya desde una perspectiva más global, la economía diaria de los Estados Unidos sin la presencia de los migrantes hispanos o latinos? Ese es nuestro tema para el día de hoy. En Los Ángeles, allá en California, está el analista Hernán Molina. Hernán, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Por supuesto, un gusto estar contigo, César Miguel. Y en la ciudad de Washington está el analista Ricardo Smith Nieves. Ricardo, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Un gusto estar contigo y con Hernán. Ya le oyeron el acento. Ricardo es mexicano, así que también va a aportarnos por ese lado. Hernán, ¿qué sería un día sin la presencia hispana? Tú que estás allá en Los Ángeles, sin los mexicanos, en la economía cotidiana de un estado tan inmenso, económicamente hablando, como lo es California. No sería California, no seríamos la quinta economía del mundo, punto. Es así. No solo por la gran influencia mexicana a través de las décadas, diría ya de las centurias, porque esto era México, obviamente, sino también por la gran cantidad también de salvadoreños y de otras partes del mundo, ¿no? Argentinos, aquí tienes a uno presente. Esta economía no hubiera sido, de la misma manera que la economía de Estados Unidos no hubiera sido posible sin el aporte de plusvalía que hicieron los esclavos americanos, porque el hombre blanco de 200, 300 años atrás estaba usando al negro para beneficiarse económicamente él mismo, y este Estado se ha beneficiado también con el uso de mano de obra barata que viene a través de la inmigración. Yo creo que a veces también esa negativa a solucionar el tema de la inmigración tiene el objetivo de seguir poniendo en una posición vulnerable a aquellos inmigrantes que vienen a trabajar, porque de esa manera el empleador que se expone obviamente a penalidades también puede negociar una paga muchísimo más barata de lo que tendría que pagar. Uh-huh. De hecho, creo que la economía aquí en Estados Unidos, pero sobre todo en estados de alta influencia de inmigración mexicana, ha crecido obviamente por esto que acabo de decir, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué el tema migratorio pasa a ser crucial en esta campaña electoral tan virulenta, tan vehemente y tan cerrada, tan estrecha, ¿no? Estamos a días de la jornada electoral y todavía hay, según las encuestadoras, empate técnico. Algunos insisten en que el problema es la migración ilegal, pero ¿realmente es la migración ilegal lo que está sobre el tapete? Le pregunto
a Ricardo Smith Nieves? Pues tenemos, creo, dos componentes en el tema migratorio. El primero es un componente factual basado en hechos, en el sentido de que sin duda durante los últimos 4 o 5 años hemos visto un número récord de personas que cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos, principalmente ¿para qué? Para hacer una solicitud de asilo y tener un estatus de refugio en Estados Unidos y poder trabajar aquí. Es una ola migratoria que no solamente, hay que decirlo muy claro, César Miguel, no solamente viene de América Latina, si bien hemos visto países caribeños, en particular la lamentable situación de Haití, también de Centroamérica debido a la actividad de las pandillas, la situación de inseguridad, pero también comienzan a llegar personas de Medio Oriente, de China, que cruzan desde países sudamericanos donde llegan, pasan por Centroamérica, por el tapón del Darién y después por México, que es un lugar adverso para los migrantes. Entonces, sin duda, hay un reto migratorio, un reto por un flujo que no hemos visto antes. Y en segundo lugar, también se debe, pues, un poco a las percepciones que han sido al discurso incendiario de algunos actores políticos en los Estados Unidos que caracterizan a estos migrantes como una posible amenaza a los Estados Unidos. Durante la época del COVID se usaban argumentos sobre las amenazas en términos de salud pública que podrían representar, y ahora pues se usan otro tipo de argumentos como la seguridad, como el hecho de que contaminan la sangre de los Estados Unidos viniendo de instituciones de salud mental, de las cárceles, en palabras del candidato Donald Trump. Entonces creo que estos dos componentes confluyen para que sea uno de los temas fundamentales para algunos votantes en este proceso electoral, aunque sin duda yo diría que ya sea entre los latinos, los hispanos o cualquier otro perfil del votante, la economía sigue teniendo una posición primordial. Evidentemente no se está diciendo todo lo que debería decirse sobre el tema migratorio. Y lamentablemente los discursos electorales, los discursos en las campañas electorales suelen llevarse más por la estridencia, ¿verdad?, el escándalo, subirle el volumen a las palabras y no necesariamente la calidad a las palabras. ¿Cómo estás viendo tú este tema migratorio en el contexto de la campaña electoral propiamente hablando ya, Hernán? Bueno, fíjate que excepto por Kamala Harris, que ha propuesto, por ejemplo, resucitar el proyecto de ley que Donald Trump mandó a matar en la Cámara de Representantes como un principio para empezar a volver a negociar y tratar de tener una reforma migratoria que venimos hablando fácil 20 años de ella, ¿no? Y del otro lado, Trump usa la estridencia, usando una de las palabras que tú usaste, el escándalo, para agitar a su base. Eso es carne roja para su base, que lo sigue a él en base a teorías conspirativas, un montón de hipérbole, un montón de mensajes que cuando uno empieza a chequear los hechos y los números atrás de esas declamaciones que él hace, se encuentra que las cosas no son así. Pero la gente lo está siguiendo básicamente por una cuestión emocional, porque se sienten robados de la esperanza, que él mismo les está diciendo que los inmigrantes les vienen a robar las esperanzas. Sí. Todos sabemos que la mayoría de los trabajos que vienen a hacer, el gran número de inmigrantes que vienen al país, sobre todo los que vienen en forma indocumentada, vienen a hacer trabajos que los americanos no quieren hacer. Después vienen obviamente gente que vienen con visas, que están preparados, pero hasta esa clase de inmigración que beneficia altamente al país, como también beneficia a aquellos que vienen sin documentos, porque vienen a trabajar en su mayoría, él está también en contra de eso. De vuelta, esto es todo una campaña contra el inmigrante que viene generalmente, por 99.9 de los casos, viene a trabajar, viene a hacer una campaña que apela al nacionalismo cristiano, nacionalismo blanco. Esto es, como lo dijo muy bien Ricardo, ese mensaje que a veces es solapado y la mayoría de veces no lo es, que es, vienen a irrumpir, a seguir contaminando la sangre blanca, sajona de nuestro país y cambiar nuestros valores. Eso obviamente no es así, porque la inmigración ha sido parte de este país
California, Sí. Nuevo México, Texas, y ya sabemos lo que ha contribuido. Imagínate que nosotros aquí en Estados Unidos no tuviéramos la comida mexicana, por ejemplo, algo que es tan parte de la dieta de la mayoría de los americanos, que no tuviéramos tequila, que no tuviéramos avocados, que no conociéramos el aguacate. Porque eso es, y si bien eso es una parte gastronómica, es parte de nuestra cultura, es parte de cómo nos hemos amalgamado en este Estados Unidos que continúa evolucionando, obviamente. Así es. Ahora, ¿cómo va a votar ese hispano, ese emigrante latinoamericano en este proceso electoral tan cerrado? Porque si se escucha el discurso antimigratorio por parte de Trump, van a decir, no, pero entonces la señora Harris la tiene ganada de calle. Mas no es así. Los cubanos votan de manera abrumadora por el señor Harris, entre otras cosas porque por el señor Trump, porque la señora Harris es comunista y, por ejemplo, buena parte de la migración venezolana en Florida también se inclina por Donald Trump. Pero en líneas generales, ¿qué cifras estás manejando, Ricardo? Y mira, es muy curioso porque a pesar de que tenemos una mayoría de los votantes identificados como latinos que van a votar por la vicepresidenta Kamala Harris con un 57%, vemos que Trump recibe una cifra récord, casi récord de 39%, que se asemeja al tope que obtuvo George W. Bush en 2004, que digamos se considera como el techo en términos de la votación de latinos que se ha ido cualquiera candidato republicano a la presidencia en la historia reciente. Y creo que esto se explica primero porque Trump me parece a mí que tiene un mensaje mucho más claro en términos económicos, y nuevamente creo que la economía y sobre todo la pérdida de poder de compra es uno de las preocupaciones principales de los votantes estadounidenses. Si bien las cifras de empleo son benéficas para la presidencia de Joe Biden y la vicepresidencia de Kamala Harris, no nos cuentan el total de la historia. ¿Por qué? Porque si bien hay personas que tienen empleo, que están ganando dinero, no les está alcanzando para satisfacer el costo de la vida en los Estados Unidos, que va desde un crecimiento en los precios de las rentas hasta la inflación que sigue en el precio de la comida y de los bienes. Y creo que en este punto es cuando Kamala Harris no tiene un mensaje muy claro. Incluso si uno ve las encuestas del Pew Research Institute, entre los temas que más importan para los votantes latinos, la economía está en primer lugar, la salud en segundo lugar, y en tercero, cuarto, temas de seguridad, que también creo Trump, los republicanos los tienen muy bien identificados, tienen un mensaje también bastante claro. Su diagnóstico es negativo, en el sentido de que ellos ven que hay mucho crimen en Estados Unidos y quieren resolverlo. Y los demócratas, si tú ves, excepto en el tema de salud pública, si uno ve su mensaje en economía, su mensaje en seguridad, y luego en la frontera, es bastante ambivalente y al final no queda clara cuál es la postura de Kamala Harris, que eso ha sido una de las grandes críticas que se le han dado. En sus entrevistas se va por la tangente, enmarca muy bien el tono de su campaña, pero nunca explica al votante qué es lo que va a hacer su gobierno y cómo se diferencia, por un lado, de Joe Biden y en segundo de Donald Trump. Sí. Yo quiero contestar un poco porque no creo que sea tan así. No es una cosa de ser claro, es una cosa de simple, porque cuando uno escucha hablar a Trump apenas maneja un vocabulario de una persona con una preparación que apenas ha terminado la secundaria o la preparatoria, como se dice en México. Es una persona que tiene un vocabulario de un adolescente de 16 años. Kamala Harris por ahí tiene el problema de, al ser una persona educada, ha sido fiscal general del estado de California, por ahí a veces su mensaje no es simple, porque la economía tampoco es simple. Yo creo que ha dado, por ejemplo, anoche hubo un town hall en CNN donde ha explicado bastante bien su propuesta. El town hall que Trump no quiso aparecer. Yo creo que el problema de simplificar el mensaje de la manera que lo hace Trump es quedarse en un montón de cosas que son vagas, que son no específicas, y que hace que termine apelando a la bronca que por ahí tiene la gente, porque en los últimos años, obviamente por el tema de la pandemia, hemos tenido un problema de inflación. Pero esta economía que está viviendo Estados Unidos es una de las economías más fuertes
cuando se lo compara con números de antes de la pandemia. Entonces yo creo que hay que tener cuidado cuando uno dice que el mensaje de Kamala Harris no es claro. Bueno, estamos hablando de un tema económico que tiene un montón de condimentos. Sí. Y yo creo que Trump se queda en la vaguedad, se queda en la inespecificidad que hace que, y cuando habla de tarifas, él menciona que las tarifas como que es una cuestión que va a proteger los trabajos acá en Estados Unidos, pero también va a agregar costos, porque de última, los productos que vengan de China o vengan de otros países a los que ya hacían sometidos a tarifas, no a tarifas, a aranceles aduaneros, esos aranceles aduaneros van a terminar incrementando el valor de los costos cuando el consumidor va a un supermercado. Sí, el tema sin duda es complejo, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Solo quería llamar la atención sobre un detalle que no deja de tener su ironía. Arau, el director de la película Un día sin mexicanos, comentó que cuando la hicieron hace 20 años, en el 2004, dijeron, vamos a apurarnos porque este tema va a perder vigencia. Esa fue una ocurrencia, una humorada que se le vino a él. Y él quería hacer el chiste en el cine, ¿no? Ver cómo el blanco americano de California tenía que ir a sembrar las naranjas, entre otros tantos otros oficios que hacen los mexicanos. Y decía, esto está cambiando tan rápidamente que este tema va a perder vigencia. Y la ironía es que 20 años después, la película está más vigente que nunca, han tenido que desempolvarla y están haciendo cineforos en todas partes para responder preguntas como esa. ¿En qué parte de México queda Venezuela? Quiero agradecerle inmensamente a Hernán Molina en Los Ángeles y a Ricardo Smith Nieves en Washington por haber participado en este foro en la mañana de hoy. Gracias a los dos. Gracias. Gracias, hasta luego. Ricardo Smith Nieves, analista político, experto en relaciones internacionales, y el también analista político Hernán Molina. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM. Bases del Hezbollah en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Ese es nuestro tema. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. La embajadora de Israel en San José de Costa Rica, Michal Gur Arieh, declaró esta semana sobre la presencia de bases del grupo chií-libanés Hezbollah en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. No es la primera vez que se hace este señalamiento sobre Venezuela, pero ¿qué implica hacer esta denuncia ahora, cuando se le sube la belicosidad al conflicto en el Medio Oriente, especialmente en el sur del Líbano, por la presencia de Hezbollah? Consultemos con un experto en la materia, como lo es Ariel Segal, en Lima. Ariel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel, y a tu audiencia. Gracias por la invitación. Me gustaría, para comenzar, tu opinión sobre lo declarado por la embajadora israelí. Bueno, es sabido desde hace mucho tiempo de que hay presencia de Hezbollah en los países mencionados, Nicaragua, en Bolivia, Venezuela, incluso una alta presencia de gente que trabaja para este grupo islamista radical en la triple frontera de Brasil, Paraguay, Argentina. Esa es una de las cosas que se sabe desde hace tiempo. Otra cosa que se sabe es que los que están en América Latina principalmente se dedican a economía ilegal, a finanzas ilegales, a tráfico, narcotráfico, tráfico de personas, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Justamente porque Irán, como tiene sanciones económicas desde hace largo tiempo, ya no le alcanza la cantidad del dinero que en el pasado para proveer a Hezbollah en el Líbano, y que esta organización
pueda comprar nuevo armamento, pueda eh, pulir, pueda renovar también armamento, pueda mantener el sistema que ellos tienen de carácter social, de salud para todos los integrantes que apoyan a la organización en el Líbano. Y desde ese momento empezaron a buscar otras fuentes de financiamiento que principalmente son países de América Latina, probablemente, y tenemos que reconocerlo, porque los sistemas jurídicos o judiciales son bastante laxos comparados con los de Europa o comparados con Australia, etcétera. Entonces, eso se sabía. Ahora que la embajadora en Costa Rica, la embajadora de Israel en Costa Rica, lo diga de una manera explícita en este momento, puede tener que ver con contrarrestar un poco los efectos que hay en la opinión pública negativos de la percepción de lo que Israel está haciendo en el Líbano contra este mismo grupo. Es decir, el timing, en inglés lo que llamamos timing, el tiempo elegido por esta embajadora, yo creo que tiene más que ver con vamos a hacer conocer mejor que Hezbollah es peligroso también en América Latina y no solo en el Medio Oriente. Esa es mi teoría, pero no la puedo demostrar, obviamente. En el caso venezolano, por ejemplo, siempre se habló de la vinculación que tenía el otrora muy poderoso Tarek El Aissami con los grupos extremistas de origen árabe. Se hablaba de cómo Margarita, por ejemplo, la isla estaba tomada con la anuencia de El Aissami, que fue, recordemos, el ministro del Interior, vicepresidente de la República, gobernador de un estado, luego todopoderoso presidente de PDVSA, en fin. Con la caída en desgracia de El Aissami, ¿qué pasa con esos grupos en Venezuela, Ariel? Bueno, la verdad es que no soy experto en ese tema específico como para expresarme y decir si se ha debilitado o no la presencia y la ayuda del régimen chavista a este grupo, pero sí es importante recordar que el Aissami fue una figura importantísima para involucrar no solo a Hezbollah, sino para involucrar a los patrones de Hezbollah, que es Irán, el régimen iraní. Son los que ayudaron a fundar, armar, entrenar y financiar a Hezbollah. Y no es casualidad que fue en la época de El Aissami que hubo reportajes muy serios. Uno de ellos fue con Fernando del Rincón en la cadena CNN en español, que se llamaba Pasajes en la Sombra, y demostraba cómo el Ministerio del Interior, bajo El Aissami, estaba haciendo pasaportes falsos venezolanos a miembros de Irán, pero sobre todo de Hezbollah, para que pudieran viajar y recibir visas en diferentes partes del mundo. Y también esa es una época que coincide con un reportaje excelente que hizo la cadena Antena 3 con un periodista llamado Antonio Salas, si recuerdo bien, que por cierto falleció hace unos años haciendo reportaje en África, y ese reportaje se llamaba El Palestino, historia de un infiltrado. Sí. Y entonces también se hablaba de la conexión venezolana con el gobierno y sobre todo el Aissami. Ahora, tenemos que recordar que toda esta iniciativa viene de la época del gobierno de Chávez, de estrechar relaciones entre Venezuela e Irán. No digo directamente con Hezbollah, pero sí con Irán. Insisto, Hezbollah no existiría si no fuera por Irán. Tampoco tendría la fuerza que hasta el día de hoy tiene si no fuera por el régimen de ese país. Y ya Chávez ya recibió 2 o 3 veces al en ese momento presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Sí. Para que los oyentes tienen probablemente problemas para pronunciar su nombre. Y hablaba de las revoluciones hermanas, la revolución islámica iraní y la revolución bolivariana como revoluciones hermanas. Y ahora Maduro ha condenado los ataques de Israel en el Líbano, en Gaza,
pero también se ha solidarizado con el jeque Nasrallah, el líder de Hezbollah durante 30 años, y se ha solidarizado también con los dos líderes de Hamas que Israel ha logrado asesinar en los últimos días. Entonces, ellos no esconden que tienen un vínculo muy abierto. Y discúlpame una cosa más, Sí. hay un vuelo Caracas-Teherán una vez a la semana en Venezuela, y hay gente, reporteros, que han intentado hacer ese viaje y no se les permite. Y la gente que entra a ese avión entra por otra rampa del aeropuerto de Maiquetía, y hay mucho secretismo, quién va y quién regresa de Irán y quién que llevan esos aviones y que traen de Irán. Entonces la conexión Sí. Venezuela-Irán-Hezbollah es muy clara. Ya lo veo. Ariel, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Ariel Placer. Segal, un experto en temas del Medio Oriente y en política israelí desde Lima, 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, como comentaste temprano, María Corina Machado presentó ante el Congreso de Colombia las actas que demuestran que Edmundo González es el presidente electo y que Nicolás Maduro perdió las elecciones. En sus declaraciones había instado al gobierno de Petro a que dejara el silencio y asumiera una postura más firme con relación a esto. Pues ahora tiene la respuesta por parte del canciller Luis Gilberto Murillo, que ha dicho desde el evento de la COP16 que se realiza en la ciudad de Cali, que, ya le digo, aquí está la frase, insistió en que la posición del gobierno colombiano se mantiene firme, reiterando que no se referirán a este asunto hasta que se presenten las actas oficiales de los resultados oficiales de las elecciones en Venezuela. La posición de nuestro gobierno es firme y no ha cambiado. Estamos en un periodo presidencial que tendrá que concluirse, pero la posición de Colombia es firme, es conocida públicamente y eso no ha cambiado. Esa es la respuesta. Ya, muy bien. Gracias, Flor Alicia. Casi todos los días en el Tribunal de Avignon, en Francia, Gisèle Pelicot ayer fue recibida entre las aclamaciones de la multitud. Ella ante ellos dijo: no expreso ni mi rabia ni mi vergüenza, expreso solo el deseo de cambiar la sociedad. Durante semanas, ella permaneció en silencio mientras un acusado tras otro hablaba ante los jueces. Unos 51 hombres están siendo juzgados, la mayoría acusados de violación con agravantes contra Gisèle Pelicot, de 71 años, que explican los fiscales, fue drogada repetidamente por su marido, de 50 años, y luego ofrecida a esos hombres. Ella estaba inconsciente durante las violaciones y dice que ha sufrido lapsus de memoria y pérdida de cabello y de peso como consecuencia de haber sido drogada repetidamente. Con voz tranquila y firme, Gisèle Pelicot dijo ante el tribunal que escuchaba el testimonio de las últimas semanas. La había hecho sentirse violada otra vez. Este caso extremo, inaceptable, inconcebible, ha sacudido a la opinión pública francesa, a la opinión pública de Europa y prácticamente a donde ha llegado la noticia. Vamos a Francia. En París está Andreina Flores. Andreina, bonjour. Gracias por atendernos. Bonjour, César. Ya sabes que siempre es un placer conversar contigo. Claro que sí. Igual digo de este lado del océano. Andreina, ¿qué nos puedes decir del patético, terrible caso de la señora Pelicot? Mira, es un caso abominable, César, como tú bien lo has dicho, ha conmocionado a toda Francia y a todos lados en donde ha llegado la noticia. Yo creo que aquí lo más importante ha sido el rol estoico de Gisèle Pelicot, esta mujer de 72 años que fue violada durante 10 años por su propio marido y por 50, no 50, eran aproximadamente, se estima que eran 90 hombres, pero de esos 90 hombres solo 50 están acusados hoy
están sentados, digamos, en el banquillo de los acusados en los tribunales de Francia, pero hay 40 más que están libres en este momento y que no están siendo procesados judicialmente. Y te hablaba del rol estoico de Gisèle Pelicot, porque hay un lema que aquí en Francia se ha convertido en símbolo de la lucha contra la sumisión química, que llaman esto de drogar a una víctima para abusar sexualmente de ella. Y el lema es que la vergüenza cambie de bando, que la vergüenza cambie de lado. ¿Por qué? Porque Gisèle Pelicot aceptó que su juicio fuera público, aceptó participar en las audiencias y que todo el mundo viera su cara, aceptó que los videos que hacía su esposo de las violaciones que él mismo le hacía y que le hacían los demás, estos hombres invitados a su casa, también se proyectaran durante esas audiencias judiciales. Entonces ha sido una decisión muy dura para ella, pero de alguna forma ha sido evidentemente una decisión valiente, porque eso va a marcar un precedente muy importante para lo que van a ser las leyes a futuro de Francia contra esa sumisión química, contra las víctimas de agresión sexual en esa situación. Gisèle Pelicot, en la última declaración, en su última intervención en el juicio, dijo que se sentía una mujer destruida y que ya próxima a los 72 años ella no estaba segura de que pudiera recuperarse de un golpe tan fuerte como le había dado su esposo, que durante más de 50 años estuvieron juntos, tienen 3 hijos. Y dijo, yo no sé si me voy a poder recuperar, pero aquí estoy mostrando la verdad. Y yo creo que eso es lo que más ha impactado a la sociedad francesa. ¿Cómo se llegó a este caso, Andreina? Porque estás hablando de un matrimonio de larga duración y estás hablando de un proceso perverso que se llevó 10 años. Sí, correcto. Mira, ¿sabes cómo le sucedió a Al Capone? Que lo pusieron preso por evasión de impuestos. Bueno, más o menos así le pasó a Pelicot. Pelicot, el esposo, Dominique Pelicot, fue arrestado, retenido en la policía por estar mirando debajo de las faldas de las mujeres en un supermercado. Fue por una razón tan sencilla como esa. Lo llevaron a la estación de policía, le preguntaron, bueno, señor, ¿por qué usted está haciendo esto? Todo lo demás. Y bueno, fueron haciendo preguntas hasta que fueron hasta su casa a ver qué había en su casa, a ver si había algún material pornográfico, porque este voyeurismo era contra muchachas jóvenes. Entonces, bueno, fueron a su casa, buscaron un material que pudiera incriminarlo, digamos, en ese delito, y se encontraron con los videos que él mismo hacía de las violaciones repetidas contra su esposa por todos estos hombres que él mismo, repito, hacía entrar a su casa para que pudieran, pues, abusar de ella con autorización del esposo, pero no con autorización de ella misma. Entonces, fue así como se logró descubrir todo ese caso abominable. ¿Él cobraba por eso? Bueno, él dice que no. Él dice que simplemente, pues, una manera de disfrutar el sexo, ¿no? De ver cómo otras personas, pues, abusaban de su esposa. Según las declaraciones que ha hecho Gisèle Pelicot, su marido le había propuesto varias veces hacer intercambio de parejas, lo que se llama swingers. Ajá. Y ella se había negado a esa práctica, no estaba de acuerdo. Y digamos, todo indica, porque claro, no está muy claro hasta ahora, habría que esperar hasta el final del juicio para escuchar más declaraciones al respecto, todo indica que él, al no tener el consentimiento de ella, pues simplemente habría practicado el swinger pues sin su consentimiento, simplemente drogándola. Eso es lo que se estima. No hay un pago, por lo menos no hay evidencia de que haya habido un pago. Y aparte del daño psiquiátrico, mental y psicológico evidente, físicamente ella no acusaban algún tipo de dolor, de molestia. Sí, tenía muchos dolores de cabeza, tenía pérdidas de memoria, tenía irritación vaginal, por supuesto, pero luego no había una causa directa con la que ella pudiera relacionar ese tipo de ataques. Yo pienso que, digamos, se le hicieron exámenes y eso está documentado con respecto a las pérdidas de memoria y a los dolores de cabeza intensos, etcétera,
fruto de una intoxicación, de una sumisión química que se prolongó por años, pero no encontraban realmente la causa. Y luego, cuando encontraron los videos, fue que pudieron hacer la conexión entre esto que estaba sucediendo y los malestares de Giselle Pelicot. Andreina, en otras palabras, de no descubrirse accidentalmente esos videos, esta situación seguiría hasta el sol de hoy. Pues mira, duró 10 años y si él supo esconderse durante 10 años, ¿por qué no se hubiese podido esconder 20 años más? Al parecer era muy bueno lo que hacía porque ni los vecinos se dieron cuenta, ni nadie denunció nada, ni nadie notó nada raro y sobre todo los que se involucraron en esa actividad, como te digo, 90 hombres, pues ninguno de ellos habló. Entonces, pues sí, lo consiguieron fue por un delito menor, estar mirando por debajo de las faldas de otras mujeres y así se descubrió todo. ¿Qué le espera a él, al señor Pelicot y a los 50 hombres que están siendo juzgados con él? Mira, el riesgo, digamos, es de 20 años de cárcel para cada uno de ellos. Hay algunos que están señalando que ellos no conocían, digamos, la naturaleza de esta relación, es decir, que creían que era una situación consentida por la mujer, una especie de desviación sexual que ambos tenían y a los que ambos estaban de acuerdo, pero justamente Dominique Pelicot, el esposo de Giselle, ha dicho repetidamente en el juicio que no, que todos estaban bien conscientes de que ella no había autorizado, de que era una decisión de él y que bueno, que todos sabían en qué se estaban metiendo, digamos, en resumen. Sí, Entonces además estaba drogada, ¿no? La señora. Estaba drogada, sí, justamente eso viene podría cambiar la ley en Francia porque hasta ahora se habla del consentimiento. Sí, si no se da el consentimiento, entonces resulta una violación, sí, pero es que ella igual en un estado de sumisión química no podía dar ningún consentimiento. Claro. Entonces en este momento se está debatiendo también eso, cómo podría cambiar la ley francesa para que este tipo de situaciones en donde la víctima está totalmente fuera de sí, pues se considere una víctima como tal. Andreina, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. No, por favor, siempre es un gusto. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Andreina Flores desde París. 10:45. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Esta noche a las 9 por TVV Network con Gladys Rodríguez. Hoy Gladys va a analizar la alianza entre los gobiernos de Venezuela y Rusia. ¿Qué hay detrás de la purga en PDVSA? Se revisará el comportamiento de las campañas políticas en redes sociales aquí en Estados Unidos. Ese es el menú de temas que tiene Gladys Rodríguez para esta noche en Con Gladys Rodríguez. Y antes a las 9, eso será a las 9, y antes a las 8, la última en vivo con Carla Angola. Todo esto por TVV Network. Recién en el Senado de Colombia se mostraron las actas. No las actas de la oposición venezolana, sino las actas oficiales del resultado electoral del 28 de julio, donde gana de manera contundente y abrumadora, 70-30, Edmundo González Urrutia a Nicolás Maduro. A raíz de esto, María Corina Machado le dice al gobierno de Gustavo Petro: el silencio ya no es una opción frente a lo que ocurre en Venezuela. Hoy intervengo desde la clandestinidad porque el régimen de Maduro me ha acusado de terrorismo y también de perpetrar un sabotaje en contra del sistema electoral venezolano. ¿Qué reacción ha tenido todo esto en Colombia? Vamos a la ciudad de Bogotá, donde está el analista Juan Falconer. Juan, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. César, un fuerte saludo para ti y todas las personas que nos escuchan. Siempre será un gran placer. ¿Cómo ha sido recibido todo esto allá en Colombia? Pues la verdad ha tenido un tinte de incertidumbre porque muchos sectores políticos todavía no comprenden la posición del gobierno del presidente Gustavo Petro y de sus altos ministros, en donde no se toma una posición clara y definitiva frente a lo que está pasando en Venezuela. Es decir, todavía se siguen preguntando acá, que están esperando a que se presenten las actas, pero las actas ya son de pleno conocimiento, se llevaron al Senado de Colombia, se conocen también en el Centro Carter, entre muchísimos otros puntos del mundo en los cuales ya hay
todo el material suficiente para determinar que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela y la verdad, pues el cuestionamiento hacia el presidente de la República, hacia el canciller y el ministro del Interior, que han dicho que tienen una postura firme y clara frente a Venezuela, pues la verdad es que están mintiendo porque no la tienen y están siendo cómplices de una dictadura que quiere seguirse atornillando en el poder. ¿Qué ha dicho ante la increpación directa de la señora Machado? ¿Qué ha dicho el gobierno, sea Petro, o sea el canciller, o sea el ministro del Interior? Sí, ya efectivamente hay respuestas. Las primeras personas en pronunciarse frente a las palabras de María Corina Machado en el Senado de Colombia, que se hizo de manera virtual, fue el canciller Murillo y posterior el ministro del Interior Cristo. Ambos diciendo y afirmando que la posición de Colombia es firme, que es clara y que están esperando a la publicación de las actas. Entonces, aquí es donde viene la crítica que nosotros estamos realizando porque las actas originales que han sido custodiadas por la oposición venezolana que ganó en un acto democrático las elecciones, pues uno no entiende cómo todavía seguimos preguntándonos que dónde están las actas, esperando Claro. que el Consejo Nacional Electoral o alguna autoridad nos las entregue, cuando ya las hemos visto y pues está la prueba fehaciente. ¿Qué va a terminar ocurriendo? La pregunta te la hago, Juan, porque los vecinos Brasil y Colombia han tenido puntos semejantes, ¿verdad? Hay una suerte de solidaridad ideológica, por definirlo de alguna manera. Pero Brasil ha marcado distancias. Brasil acaba de vetar el ingreso de Venezuela a los BRICS y lo acaba de hacer delante del propio Maduro allá en Rusia. ¿Qué puede ocurrir con el gobierno del señor Petro? Bueno, pues acá nosotros estamos con la esperanza, aunque en realidad los actos y las salidas en falso del presidente Petro nos ha llevado a determinar de que el gobierno nacional en Colombia tristemente pues tiene una moral selectiva. Se afana cuando pasan algunos procesos que atentan contra la democracia, pero cuando son afines a su gobierno. Miremos lo que pasó en Guatemala con la posesión del presidente, que inclusive el presidente Petro dijo que no abandonaba el país hasta que se diera la posesión del presidente en ese momento, pero con Venezuela el presidente ha guardado un silencio que ha resultado, la verdad, bastante lamentable y no ha cuestionado duramente lo que uno creería que debería hacer en esos momentos. ¿Qué podría pasar? Lamentablemente con el gobierno del presidente Petro, que ha sido cómplice de lo que está pasando en Venezuela, pues nosotros creemos que no va a haber una postura fuerte y clara. Incluso María Corina Machado dijo y afirmó que ni siquiera, por ejemplo, al presidente Lula da Silva, que ni siquiera le atienden el teléfono ya en Venezuela, y que hay una situación bastante incómoda con él, porque a pesar de que ha estado complaciente con el régimen, pues también se ve un poco tibio, porque es que adoptar una posición política frente al tema, pues le va a costar y va a tener un precio muy alto. Nosotros esperamos que Colombia corrija el camino, pero los antecedentes con el gobierno del presidente Petro nos lleva a pensar que lamentablemente seguirá siendo cómplice de lo que está ocurriendo en Venezuela. Juan, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César, siempre un gran placer. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo y las personas que nos escuchan. Juan Falconer es analista político y nos habló desde Bogotá. Son las 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticia tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, algo insólito, un tesoro que se ha descubierto en un valle de Inglaterra. Esto se ha convertido en la noticia más compartida en ese país. El descubrimiento, llamado el Tesoro del Valle de Shoe, ayudará a entender las consecuencias de la conquista normanda de Inglaterra. Escucha esto. Adam Staples, que es un detectorista, una persona que se dedica con una máquina a descubrir si hay algún objeto de metal bajo la tierra, supo que había encontrado algo cuando su detector de metales emitió un pitido y luego otro y otro. Pronto fue, y lo cito, simplemente bip, 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 bip. En el campo de un granjero en el suroeste de Inglaterra, Staples y 6 amigos habían encontrado un tesoro de más de 2.500 monedas de plata que habían estado en el suelo, escucha esto, César, durante casi 1.000 años. Esto está valorado en $5.6 millones. La primera fue una moneda de Guillermo el Conquistador,
con un valor de 1.000 a 1.500 libras. Lo cierto es que finalmente el Museo Británico, con ayuda de un fondo de lotería, logró comprar el monto de monedas, la cantidad de monedas que tenían, por el valor de 5.6 millones de dólares. ¿Qué te parece? Caray. O sea que ese, con su aparatico detectando metales, sí encontró una fortuna, porque uno ha visto en las playas de Miami, hacia el final del día, que va por allí más de uno con su aparatico, viendo a ver si encuentra una sortija, que se le haya caído a alguien en medio de la arena, ¿no? Exacto. Pero este sí consiguió un tesoro. Sí consiguió de verdad. Gracias, Flor Alicia. 10:55. Con Por Alguien Como Tú nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.